ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, defendió esta semana en el Parlamento la decisión del Poder Ejecutivo de prohibir que empresas privadas instalen redes de fibra óptica para ofrecer servicios de Internet. En los últimos meses se produjo una polémica luego de que la URSSEC intimara a la multinacional Claro a que dejara de tender una red de fibra óptica que venía instalando en Montevideo y a la que ya había conectado a varios clientes. Esta semana, cuando compareció en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Kramerman aseguró que el monopolio es necesario para asegurar el acceso de los servicios a aquellas zonas del país en donde no sirve como negocio. El senador de Propuesta Ballista, José Amorín, le respondió que para estos casos se podría subsidiar a las compañías que aceptaran hacerse cargo del trabajo. Además, insistió, la competencia hace que bajen los precios. Luego le preguntó a Kramerman cuál es la ley que habilita el monopolio de Antel en los servicios de Internet por fibra óptica. Ante las dudas del ministro intervino el subsecretario Edgardo Ortuño, quien dijo que el monopolio se basa en la ley que creó la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que dice que le corresponde al Poder Ejecutivo fijar las políticas de telecomunicaciones. Existe. Carlos quería empezar hablando de este tema. Bueno, como dije al tratar el primer tema, comparto plenamente las declaraciones de Mujica, o que se le atribuyen a Mujica aparentemente en la revista Búsqueda de hoy. Son de Mujica. Si están en búsqueda, son de Mujica. Bueno, no cabe duda que Uruguay ha tenido siempre algo que lo distingue y lo califica a nivel de incluso el mundo entero, que es un país serio, respetuoso de la ley, de la Constitución, del Estado de Derecho. Y es algo que no podemos perder y que tenemos que cuidar, porque eso hace al clima necesario de inversiones que el país necesita. Y esto no solamente se proclama, sino que hay que practicarlo. Y hay que practicarlo no solo con empresas internacionales o multinacionales poderosas, sino también con empresas nacionales, con el capital nacional. Sin embargo, en este tema, el Poder Ejecutivo ha hecho o ha permitido, por acción o por omisión, un verdadero disparate jurídico. Hace mucho tiempo ya que se está consagrando un monopolio de hecho. Antel tiene datos por vía terrestre y no lo puede dar nadie más en el país. No hay ninguna ley, no hay ningún catedrático, ningún jurista de fuste o de nota que pueda decir o explicar qué monopolio existe al respecto, en qué ley se funda ese monopolio. Lo del ministro fue patético, balbuceó, no supo qué contestar y salió el subsecretario a invocar la ley de Dinatel. Cuando está claro que un monopolio hay que consagrarlo en forma expresa, terminante, clara, porque el monopolio es la excepción, es lo extraño, lo normal es la competencia, la apertura del mercado. Una cosa espantosa. Por otro lado, lo desmintieron después, pero es sabido que fue así, lo dijeron propios integrantes del gobierno. Este gobierno de Mujica, que tuvo el Conrad I, el Conrad II, y que habla de defender las inversiones y dar estabilidad jurídica, tuvo casi pronto un decreto para decretar el monopolio de Antel por decreto. Una barbaridad jurídica sin parangón, que creo que ni Cristina Kirchner se permite, porque por lo menos manda las cosas al Congreso donde tiene mayoría. Acá lo iban a hacer por decreto. Una cosa absurda. Ahora, ¿por qué monopolio en este tema? ¿Se justifica un monopolio en datos cuando en América Latina... Internet, ¿no? Digamos. Internet, sí. Porque Internet, datos no, sí. Datos, Internet por fibra terrestre, no inalámbrica, porque inalámbrico hay apertura. En América Latina, el único país que tiene este sistema de monopolio es Cuba. Porque el monopolio es algo que se debe, en todo caso, considerar cuando se trata de un recurso estratégico o cuando se trata de una actividad que no pueden abordar los particulares. Pero esto no es así. En todo el mundo el sistema de Internet es por competencia y la competencia favorece el desarrollo, la eficiencia y la baja de costos. Esto no es contra Antel. Antel compite muy bien en telecomunicaciones con los celulares, que compita en datos. Pero no podemos quedar los uruguayos presos del afán de la presidenta de Antel, Carolina Cose, que es la que ha tirado esta historia arriba de la mesa, de que Antel mantenga un monopolio para poder subsidiar y darle conciertos a los olimareños. Y Uruguay no puede convalidar jurídicamente esta barbaridad, porque está desconociendo el orden jurídico y está afectando el derecho de empresas. Lo que es más triste, además, que el tema surge ahora y explota, porque es claro, una firma multinacional la que reclama. Y todo el mundo habla de que esto es una polémica entre Antel, el gobierno y Claro.
Pero en este país hay decenas de empresas privadas de cables, no solamente de la ciudad de Montevideo, sino del interior, que tienen la inversión hecha hace muchos años para dar cable y que no los autorizan. Para dar internet. Internet. Perdón, sí, para dar internet por cable. Cable dan. Sí, y no los autorizan. Y los autorizaron a hacer monopolios. Sí, y no se, hay bastante competencia, eso es otro tema que podemos discutir otro día. Pero en materia de datos no los autorizan. Hay millones y millones de dólares enterrados por capitales nacionales que están siendo desperdiciados. Pero además hay una ciudadanía que no tiene competencia, que no puede elegir. El ministro dice, el sistema de cable es vetusto. Pero, ¿y por qué el ministro no permite que el usuario opte? ¿Por qué no le pone la oferta de Antel acá y la de los privados acá, las tarifas respectivas, y el usuario elige? El ministro porque entiende, hay dos tipos de empresas que querrían brindar servicios de Internet por cable. Uno, las empresas operadoras de televisión para abonados, claro, que tienen ese tendido, y que no lo pueden usar esos efectos. Y después está la otra discusión ahora sobre empresas de telefonía celular que han hecho tendidos de fibra óptica y que tampoco pueden usarlo. Exactamente. Ahora, termino. ¿Por qué no dejan que sea el usuario el que opte? ¿Por qué no lo abren a la competencia? Si a Antel le fue bien con la competencia de celulares, ¿por qué tenemos que soportar este monopolio? ¿A título de qué? Pero a lo del principio. ¿Quieren promover inversiones? ¿Quieren que la gente confíe en el Uruguay? Cuando quieren decretar un monopolio por decreto. Pero, a ver, no están decretando nada. El régimen no es monopolio. Que una jerarca diga... No. Vamos a escuchar ahora a venir. Perdón. Vamos de el ministro dice en lo que acaba de leer Emiliano que el monopolio es necesario. O sea que el ministro, en esta y en otras declaraciones, a pesar de que no pudo identificar norma jurídica alguna, convalida el monopolio. Esa es la realidad. Pero además es un monopolio de hecho. ¿Por qué no dan las licencias? Pero son dos cosas distintas. Si URSEC lo autorizó en el 2007. Dijo que era correcto. Bueno, escuchamos el planteo de Carlos, vamos a escuchar a los demás ahora. Claro. Yo digo, el régimen de monopolio no se puede establecer por la vía de los... digan lo que digan el ministro o la directora, el régimen jurídico que tenemos no es de monopolio. Lo que podrá haber es un acierto o desacierto en la forma de adjudicación o no adjudicación de las concesiones. Coincido plenamente con otra contigo. cosa. Bueno, supuestamente, es una decisión política, no conceder ese tipo de cosas, puede ser acertado o errónea, pero de ahí armar una especie de acusación de un régimen monopólico, no lo es, porque el sistema jurídico no cambió, y mañana el gobierno que venga podrá o u otro gobierno podrá cambiar la política y decir, bueno, adjudicamos o no adjudicamos. A veces son decisiones estratégicas del Estado y del ente, en este caso de Antel, que bueno, puedan ser acertadas o desacertadas. Ahora, este tema de los cables, ¿qué estructura? Hago la pregunta porque no lo tengo claro, es decir, yo no domino este tema. ¿Qué estructura material utiliza para el suministro? Es decir, ¿hacen sus propios tendidos independientes? Utilizan el tendido que ya tiene y le dan bidireccionalidad a la red. Pero el tendido que ya tiene ¿quién? No, estamos hablando de... son cosas distintas. Una cosa es cable TV. Vamos a seguir con la discusión porque todavía no escuchamos a Mercader ni a Valenti. Y tenemos mucho para decir. Vamos, diga, por eso, porque vamos. Bueno, yo simplemente decir esto. Hace más de 20 años que Antel compite. Antes tenía en el reino de la telefonía fija, tenía un monopolio absoluto, no competía. Pero hace más de 20 años compite y además la propia Antel está orgullosa de competir en la telefonía móvil. En la telefonía móvil, en los celulares. Compite con los celulares. Y Antel está orgullosa de ello y yo veo que la presidenta actual de Antel, así como los antecesores, dice, bueno, hacemos cuando se le cuestiona la publicidad, por ejemplo, dice, no, pero nosotros estamos en un mercado, somos competencia, entonces tenemos que invertir y demás, y tenemos que hacer marketing, y tenemos que ponernos al tono de las empresas privadas con las que competimos. ¿Quién ha sido el favorecido en todos estos últimos años con la presencia de las empresas extranjeras? El consumidor. Tenemos ofertas continuamente, te regalo el aparato, te doy este beneficio, tenés 2 números gratis, todos los días hay una pugna permanente, ¿y quién se beneficia? El ciudadano, el consumidor. Bueno, en la fibra óptica, a la cual deberían confluir necesariamente algún día Internet, la telefonía fija y la televisión, es decir, que todo llegara por una sola cosa, pasa lo mismo. Es decir, si se permite que los privados actúen allí, tendremos mejores servicios y sobre todo más baratos. El que gana es el ciudadano con la competencia. Con el monopolio, el que pierde es el ciudadano. Y detrás del monopolio, ¿quién está siempre? Está siempre ese grupo que trata de proteger a un ente autónomo y a sus empleados, no sea cosa que pierdan sus empleos y demás. Entonces, por 2.000 o 3.000 personas, 3.200.000 habitantes se sacrifican. Bueno, yo
voy a reafirmar que estoy totalmente de acuerdo con lo que hicimos de mantener a Antel como una empresa del Estado, que nos dio un gran resultado, que aportó enorme cantidad de plata y que al Estado uruguayo, a la sociedad uruguaya, y que además nos permitió tener efectivamente una política de expansión del acceso a Internet que no hubiéramos tenido con una empresa privada. Estoy de acuerdo con el monopolio de la telefonía fija porque financia las obras sociales y los espacios donde Antel tiene que ir y donde otras empresas no van a ir. Es la manera que le hemos dado a los uruguayos para financiar. Pero se usa cada vez menos, ¿no? No compite solo en telefonía celular, Antel. También compite en Internet, porque hay empresas que en Internet inalámbrico participan. En el y inalámbrico, tienen... sí. Absoluto. Acá se separan dos caminos, uno de carácter jurídico y uno de carácter sustancial. El jurídico es que no puede haber, por chicanas, algo que no está en la ley. Eso es una base no solo para los inversores, sino para garantía a los ciudadanos. El Estado, a mí no me importa principalmente el tema de los inversores, a mí me importa principalmente el tema de los ciudadanos. Lo que la ley no prohíbe se puede hacer en el Uruguay porque ese es un principio democrático fundamental. Así que no hay poder que me venga a decir, ni presidenta, ni presidente, ni ministro, que me venga a decir que puede poner un monopolio simplemente regulando la llave que le gusta regular. Eso no lo puede hacer. Si quiere cambiar, que vayamos a una discusión y se cambie. Si tiene argumentos en serio, y que no me venga a decir nadie, con esa liviandad que una ley que no tiene nada que ver con esto, justifica el monopolio de la transmisión de datos y de acceso a Internet por vía cable. Eso no está permitido. No hay monopolio. No, pero hay, de hecho hay. ¿Sabes qué pasa? Ahora entramos... De hecho es otra cosa. Ahora entramos en lo otro. Lo que no puede haber tampoco es de hecho lo que no está permitido de derecho. Porque ese es un mecanismo también muy peligroso. Perverso. Muy peligroso. Es decir, veamos que cualquiera de las libertades civiles que están permitidas, sí, están permitidas de derecho, pero de hecho no porque la policía hace tal cosa. Estaríamos gritando a grito pelado. Entonces, yo creo que es una discusión pendiente. Es una discusión. Yo quiero ver, no estoy totalmente, no tengo todos los elementos, pero sí tengo un elemento. Antel le hizo muy bien la competencia, le ganó a las otras dos empresas, mejoró sustancialmente, estamos orgullosos de Antel, le ganó a la otra empresa que ofrece Internet. Yo hago una pregunta que no me han contestado. ¿Cuál es la empresa privada que se va a ocupar de hacer el tendido de toda esa ya la hizo. Pero ¿a qué niveles? Bueno, ¿qué parte del territorio? No, pero la pararon a una empresa, tal es así que va a haber un conflicto con el ley. Yo me pregunto, ¿cuál es la que está dispuesta a cubrir todo el país? Pero, no, todo no. La única es Antel. No, pero está bien. ¿Quién dijo eso? Está bien, pero es obvio. Pero digamos, nosotros no tenemos por qué decir que o haces todo o no haces nada. Ahora, la otra cosa lo que te digo es que hay una cosa que Antel de alguna manera está soportando en la cobertura del acceso a Internet en zonas del país donde es difícil llegar. Antel gana llegar. 220 millones de dólares por año. Antel invierte 14, 15 millones de dólares en publicidad y se lo damos con pero eso es otra cosa. Pero además termino con una cosa que es la siguiente. También en este tema de Internet, si nosotros vamos, yo creo que aquí era una discusión de la ley de telecomunicaciones. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, y lo quiero discutir, de que las compañías que ya fueron favorecidas con el monopolio o el oligopolio del canal cable por cable en Montevideo, tengan así olímpicamente el derecho también de sumarse a Internet. Capaz que son otros los actores. Capaz que son otros. Una más. Yo lo quiero discutir, porque también es cierto que no avanzamos en ese sentido. No, claro. Y que el bloque de poder de los medios de comunicación sigue siendo igual, el mismo. Y está exceptuado de pero pago. No es Antel que expresamente tiene que por la ese misma problema. ley está exceptuado. No es Antel el que tiene que resolver ese problema. Eso es un problema que tenemos que resolverlo los uruguayos. Yo con respecto a lo que decías, Artú, quiero dejar claro de que por más que digan que no hay monopolio legal, y que es verdad y lo comparto, de hecho hay un monopolio. Después quiero decir también que en este país el presidente Vázquez creó el Plan Cardales y le pidió a las empresas privadas que para dar datos, que se lo iba a autorizar, hiciera una inversión que se hizo, millonaria en dólares y que hoy no se utiliza. Pero esa inversión además no es como la fibra óptica de Antel, que ¿dónde empezó? ¿Empezó en el Cerro? No, ¿Empezó en Paso Molino? ¿Empezó en La Aguada? No, empezó en Carrasco, en la avenida Arocena. Lo que dices, Artú, que Antel es la única empresa que da cobertura a la gente pobre, empezaron en Arocena, empezaron en Arocena y van a seguir en Punta Carreta. En cambio, están en Malvin también, las empresas privadas, Tabaré Vázquez le pidió
necesariamente para darle la licencia que atendieran al quintil más pobre de la población y que dieran internet en la periferia de Montevideo. Y dijeron sí, y empezaron a hacer las inversiones. Después vino Mujica, Cose habla mucho con Lucía Topolansky y el tema cambió. Pero las empresas privadas estaban dispuestas al sacrificio o al subsidio del quintil más pobre, cosa que no hace Antel, que la fibra óptica la puso en la avenida Arocena hasta ahora. Bueno, vamos a dejar el tema abierto para retomarlo en otras tertulias y en entrevistas en los próximos días.